Bienvenidas, bienvenidos a la clase número 6, la Reforma y Racionalismo Teológico que abarca del siglo XVI al siglo XVIII. Estamos trabajando sobre estos temas de las doctrinas peligrosas. Como hemos mencionado en las clases anteriores, las doctrinas peligrosas que formaron parte de lo que fue la Iglesia cristiana en los primeros siglos nos iban llevando, si bien de un lugar a otro en el desarrollo del cristianismo. Ahora, por esta ocasión, dentro del siglo XVI, la doctrina peligrosa que surge dentro del seno de la iglesia, sus defensores tienen que salir del mismo seno de la iglesia. Es decir, la iglesia había llegado a un momento de decadencia tal, como marca este dibujito que tenemos aquí, que la Biblia, que debía estar en primer lugar, se pasó a un segundo plano y lo que empezó a importar eran los edificios, las riquezas y sobre todo un decadente imperio romano que había dejado huella sobre la cultura que se llamó grecorromana. Esta cultura, que es nuestra cultura occidental, que vivimos actualmente dentro de este concepto de vivir la vida desde la experiencia de lo material y de lo que se conoce y de lo que se sabe, lo vamos a ver en el próximo capítulo, nos ayuda y nos lleva en este caminar por esta senda. Iniciaré recomendando naturalmente un libro que me parece que es de donde prácticamente salen todas las ideas que he tomado de este tema. El libro es este pequeño librito que se llama Los forjadores de nuestra fe, por Ismael Amaya, es del editorial Logoy, y pues bueno, fue el libro de mi materia en mi bachillerato en teología, hace muchos años. El libro pues ya no está, pero les tengo una buena noticia: actualmente se puede descargar gratis de la editorial. Es un clásico que es una bendición poderlo tener gratis. Voy a bajar uno y voy a socializarlo para ustedes, para que lo puedan tener como una herramienta interesante. Paso entonces a revisar los puntos uno por uno y vamos a la parte uno, que es la introducción. Qué curioso que la edad oscura de la humanidad, conocida como la Edad Media, empieza con una circunstancia de la caída de un imperio que está asociado a la religión. Estoy hablando del Imperio Romano. Qué interesante que el fin de la Edad Media tiene que ver ahora. ¿Por qué termina con este acontecimiento religioso? Porque la iglesia cristiana había dejado de ser cristiana en esta analogía que les platiqué de aquel barco que sale de las tierras con el evangelio. El barco romano lleva el evangelio oculto en un cofre y este cofre es encerrado ahí. El evangelio llega a España, lo mandan a América y el evangelio sigue ahí encapsulado, metido en un cofre. El libro que recomendé, del Otro Cristo Español, aunque tiene un sentido de ver cómo llegó el evangelio a nuestro territorio, marca cómo nuestra cultura, nuestra idiosincrasia reciben una, un evangelio que no es el evangelio, un evangelio que no es el evangelio. Pero no vayamos más allá, regresemos al momento de la historia del cristianismo donde ahora se transforma. Primer punto importante que quiero hacer notar aquí es que termina el fin de la Edad Media con un acontecimiento religioso y hay acontecimientos que marcan este cambio en el rumbo de la historia de la humanidad, por así llamarlo, aunque sabemos, como bien decimos, Dios tiene todo en control. Hay un autor que he citado varias veces, que es Jean-Pierre Bastian, que tiene una frase muy interesante que podríamos analizar. Yo creo que la dijo en alguna conferencia que escuché, y por ahí creo que está plasmada en alguno de los libros, que dice: el cristianismo nació durante el esclavismo, pasó a ser parte de la edad, de la época feudal, llegó a ser parte del
del naciente capitalismo, ha vivido en el socialismo. ¿Por qué? Porque el Evangelio está más allá de las formas del pensamiento de la manera humana. Sin embargo, es importante decir que Dios usa todos los tiempos y todas las formas para manifestar su plan y su desarrollo en la historia. Es así como en esta fin de la Edad Media surge a través de algo que es la Reforma. Los antecedentes de la Reforma son muy interesantes, son acontecimientos humanos. Uno, bien la invención de la imprenta, que fue muy importante. Por ahí me mandaron una notita que me pareció muy buena de Gabo, que dice que, bueno, la imprenta no fue inventada por Gutenberg, sino ya existía y es una realidad y una buena nota. Sin embargo, la imprenta, como los tipos móviles en Europa, hicieron un cambio en la difusión de la cultura. Y el otro acontecimiento, 1492, es una fecha que me sé casi como mi nacimiento, porque es el descubrimiento o el encuentro, como se dice ahora, de dos mundos, ¿no? Por ahí, antes se celebraba en México el Día de la Raza, si no mal recuerdo. Y esto trajo como consecuencia que las ideas empezaron a difundir con más rapidez y el mundo que era tan pequeñito, que era eurocentrista, de repente pasó a ser un mundo más extenso. En eso surge, y ya pasamos ahora al primer punto de nuestra clase, el origen de la Reforma Protestante. El origen de la Reforma Protestante está situado en un hombre que no quería salir del catolicismo romano, sino quería reformarlo. La palabra reforma tiene esta importancia, que es volver a la forma. Y la razón por la cual él quería reformarlo es por algo que ya estuvimos hablando la clase pasada, llamada las indulgencias. Ahí hice una pequeña encuesta con ustedes, forma personal, de que sabían de las indulgencias. Ya no es un tema, ¿verdad? Pero es esta parte de que la salvación podría ser comprada a través de ciertos pagos hacia las autoridades eclesiales. Y esto trajo todo un acontecimiento que Martín Lutero posiblemente no previó que iba a ser de esta manera, que fue las personas empezaron a buscar lo que decía la palabra de Dios. De tal manera que en ese momento, en la historia, la misa, la lectura de la Biblia, el culto mismo era en latín. Por eso una traducción de la Biblia tan importante para que llegara la Biblia a nuestros días es la Vulgata Latina. En ese sentido, decide traducir el Nuevo Testamento a la lengua que se hablaba en ese tiempo y era el alemán bajo o el alemán del pueblo, y esto pues hace enojar mucho a las personas. Con el tiempo, Martín Lutero destaca tres importantes doctrinas. La primera doctrina, aquí he puesto en mi pizarra, vamos a verlo, y fíjense ustedes que cómo trasciende, ¿no? Esta se encuentra en este librito de los forjadores de nuestra fe, que voy a tratar de socializar con ustedes. Y el primer solo, para no escribir, solo la fe. La vida, la salvación solamente es por la fe. Ujú. Luego, la fuente de interpretación. La fuente de interpretación es solo la Biblia. Me equivoco ahí en una letra, me levantan la mano y me corrigen. Y por último, la sola fide, sola la escritura, y la salvación solamente se alcanza. Estos son los tres. En latín es la palabra sola, por eso se llama así, no sola de que está solita, sino solo, que es en latín, solo. Entonces son las tres solas. Entonces, a veces cuando se dice así junto, parece que estamos en el mar, no en el mal, perdón, en el mar, y en el mar hay tres olas, pero no, esto no tiene que ver con, aunque ya queremos irnos de vacaciones, lo sé, pero vamos a escribir esta que no la puse, y solo la gracia. ¿Ok? Entonces, estas son las tres solas que nos ayudan a entender la doctrina fundamental de Marx, que este movimiento fue diversificado. ¿Por qué fue diversificado? Bueno,
Este movimiento fue diversificado por una razón muy interesante. Como no era un movimiento que surgiera como otros movimientos de una reforma que fuera planeada por la misma iglesia, institucionalizada, entonces cada uno tuvo oportunidad de darle su propio matiz a la reforma. Estas tres olas, que era solo la fe, solo la Biblia, solo la gracia, fue interpretada por cada uno de diferentes personajes. Vamos a hablar de los diferentes personajes. Voy a poner sus nombres. Bueno, ya el primero ya estaba ahí, puestísimo, y era el personaje conocido como Don Martín Lutero. Hago aquí un paréntesis. Me llama mucho la atención que la historia te hace ciertos homenajes a las personas, ¿no? Y uno de los pastores más importantes de lo que fue el movimiento pacifista en Estados Unidos del siglo pasado se llamaba así como él, Martin Luther King, ¿no? El pastor Martin Luther King. Bueno, ese es un comentario al margen que no, que me salía ahí del guión. Pero ahí está el primero, Martín Lutero, y aquí hago la pregunta. Él fue el promotor de lo que conocemos como la reforma religiosa del siglo XVI. ¿Por qué es el promotor de de esta reforma religiosa del siglo XVI? Bueno, este hombre estaba puesto por Dios para volver a la iglesia al camino, porque la iglesia iba de pique, ¿verdad? Y este dijo, no, 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 nos vamos al abismo si seguimos aquí, se acaba la iglesia. Dato interesante que tengo aquí en mis notas, que podríamos revisar con calma si hay alguna circunstancia que no sea realmente una información que históricamente pueda comprobarse, pero que es un dicho que se menciona constantemente, es lo siguiente. Y quiero, aquí es donde empieza la encuesta que le estaba diciendo. ¿Ustedes han oído esta frase, entrecomillada, que voy a decir? Eso es como darle la iglesia a Lutero. ¿Alguien ha oído esta frase? Pues nomás dígame, ¿no? ¿No? ¿No han oído esta frase? Es muy común, No, ¿no? no, Bueno, no. ustedes son bien No. cristianos. Bueno, a veces cuando alguien se va a poner a alguien en un puesto y que no cabe o que no puede hacerlo bien, se dice, es como darle la iglesia a Lutero. Es una frase. Ahora, lo interesante de todo esto que les estoy diciendo es que para ellos Lutero fue condenado como un hereje. Ujú. Lo buscaban para matarlo, con todas las cosas que quería hacer. De hecho, le pidieron que fuera a un lugar para exponer su punto de vista, pero ya había una conspiración en su contra y le iban a apresar en el camino y va por el camino y de repente lo apresan, pero no eran los que lo iban a apresar, sino era un protector suyo, un príncipe que lo lleva a su castillo y es ahí donde compone el himno Castillo Fuerte y es donde hace la gran parte de la traducción. Ahora bien, este hombre que fue condenado por la iglesia, se dice que en el siglo pasado, que es el siglo XX, se le dio una nueva oportunidad al muchacho. Se le dijo, pues no era tan malo, fíjense de lo que nos salvó. Fue algo que hizo que la iglesia se reformara, porque hay una frase ahí que dice, tenemos la reforma religiosa del siglo XVI y tenemos la contrarreforma de la Iglesia Católica Romana, que fue, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder a lo que está pasando con este Martín Lutero? Porque se dice que incendió, con esta frase lo manejan los historiadores. Martín Lutero incendió a toda Europa con sus herejías, dicho así de esta manera entrecomillada. ¿Cuáles eran sus tres herejías? Recuérdenmelas. Solo la fe, solo la Biblia y solo la gracia. ¿Les parecen herejías estas? Bíblicamente, pues no, pero había llegado el momento en que la iglesia estaba tan fuera del lugar que les parecían herejías. Por eso ahora dicen, ah, no, Martín Lutero no fue tan, tan malo, nos ayudó un poco a salir de esta circunstancia, de este momento tan difícil que vivía la iglesia y se le ha restituido en cierta manera. Eh,
este dato que les voy a decir lo he escuchado, nunca lo he leído. Se dice que hasta en cierto momento, en algún momento de la historia de la Iglesia Católica Romana, estuvo propuesto para ser beatificado. No querían hacerlo San Martín Lutero, pero sí un escaloncito abajo que le llaman la beatificación, ¿no? Como personas que tuvieron una calidad de vida moral y que hicieron algo por la iglesia. Bueno, dejemos ahí a Martín Lutero. Este es el problema tenemos que brincar en nuestra clase o que nos apasione Martín Lutero. Ahora, yo creo que algunos habían oído hablar el nombre Martín Lutero. Voy a pedir que levanten su dedito, su manita, hagan una seña. Si habían oído, voy a hacer una encuesta. Aquí tenemos aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. ¿Cuántos habían escuchado? Bueno, es un nombre más o menos conocido. Vamos a decir que lo conocían. Algunos, pues no lo conocía, pero bueno, era alguien que lo conocía. Pero vamos con otro nombre y voy a apelar a primera de Timoteo, donde dice, hablando verdad entre vosotros, y vamos a ver si este nombre ni siquiera es un nombre difícil de leer, pero si les digo ahorita el nombre, Eurico, algo así se llama el señor. Bueno, me corrigen si no lo digo bien, pero vamos a poner su apellido para que sea más fácil de Zwinglio. Era suizo este hombre, el otro era alemán, este era suizo, Zwinglio. Ahora, ¿ustedes habían oído hablar de Zwinglio? Ahora, nuestra denominaciones, tanto anabautistas, hay aquí algunos hermanos, la maestra Leti, la hermana Leti, y como ustedes desde la iglesia pentecostal, estamos más cerca de Zwinglio que de Martín Lutero. Y hemos oído hablar poco de Zwinglio. ¿Por qué estamos más cerca de Zwinglio? Porque Zwinglio se dice que fue un paso más adelante que Martín Lutero. Martín Lutero no quería salirse de la iglesia católica. Él siempre anheló que la Iglesia Católica se reformara. Zwinglio dijo, no, esta iglesia no es bíblica y necesitamos leer más la Biblia. Y lo que hizo él es, se abocó más a el Evangelio. Bueno, ahí están estos personas. También tenemos otro más para nuestra lista de nombres desconocidos que están en este librito que les mencioné, pero vamos a ir ahí poniéndolos poco a poco para no hacerlo, sí, que ustedes lo vayan viendo. De todas maneras, en mis notas quedarán registrados estos nombres. Permítame. Ahí está. Calvino, Juan Calvino. Y este hombre hizo algo. Ginebra, Suiza. Este también era suizo. Ginebra, Suiza. Conocido como el Papa Protestante, porque era bien duro este hombre. Juan Calvino, que es el iniciador de algo que se llama la doctrina calvinista, trató de institucionalizar a la iglesia protestante. Vean ustedes qué interesante. Martín Lutero da la pauta diciendo nos vamos al barranco, no se vayan. Amarró las riendas y la detuvo. Zwinglio dijo hay que regresar, pero hay que regresar a la verdad del Evangelio. Hizo grupos de estudio muy importantes de la Biblia. Y Calvino dijo, hay que institucionalizar a la iglesia. ¿Por qué digo esto? ¿En base a qué? A un libro famoso que se llama Instituciones de la Religión Cristiana, el voluminoso libro donde trata de establecer otra vez, me parece a mí, algunos historiadores dicen que no, pero sí es una idea de decir, y bueno, ¿y si hacemos la nueva Jerusalén aquí en la tierra? Y fíjense ustedes que es una idea constante que tenemos, ¿no? Yo, gente que he conocido cuando sus iglesias empiezan a crecer, dicen, oye, ¿y si compramos un terreno allá en la montaña y nos vamos como ermitaños? Esa es una idea que es recurrente, ¿no? Es recurrente. Es interesante el versículo de la Biblia cuando el Señor nos manda y nos manda a ir y predicar el Evangelio. Porque ese id, que en nuestra traducción de Casedo de Reina está como un mandato, parece un imperativo, es no id y tráiganlos para acá.
¿Se entiende esto? Porque a veces lo entendemos así. Oye, si metemos a todos en la iglesia y con eso así lo entendió mi amigo de que empezó la católisis, ¿no? Les he hablado de este amigo que empezó la católisis, que ya no quiero mencionarlo nuevamente, pero este amigo pensó, dice, si digo ahora me constantinizo un poco, ¿verdad? Sin decir su nombre, y dijo Constantino, ay, me iba a decir el nombre, perdón, Constantino, eh, me constantinizo haciendo que todos conviertan cristianos. Entonces aquí hay una discusión muy interesante en cuanto a esto. ¿Qué vamos a hacer? Dice, id y haced discípulos. ¿Recuerdan el versículo de Mateo 28? Id y haced discípulos. Hacer discípulos significa lo siguiente, no te digo cómo creo ni lo que sé, te enseño cómo vivo y yo vivo en función de la imagen de Cristo. Dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, esta imagen es lo que tenemos que formar en las personas. ¿Dónde? ¿Dónde está? Por eso ahora en misión, actualmente se usa la palabra que vamos a misionar transculturalmente. Entonces ahí, saliéndome un poco, me fui un poquito al monte, pero regresamos aquí. Calvino hizo la institucionalización. Para algunos un poco exagerado este hombre tratando de institucionalizar y volver otra vez a lo mismo, pero hizo un aporte valiosísimo desde el punto de vista de pensamiento teológico al cristianismo. La mayoría de las cosas que se dicen actualmente en las iglesias, cada que abrimos la boca para predicar el evangelio en iglesias bíblicas cristianas, tienen un referente calvinista en un gran porcentaje. Casi todas las referencias, cuando hablamos de fe, de gracia, las doctrinas fundamentales, todas tienen un referente calvinista. Es imposible salirse de ahí. Por eso un maestro decía una alegoría que me parece muy interesante. Voy a hacer una pregunta más, a ver si ustedes conocen eso, porque he hecho preguntas en grupo y no conocen. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a ferias? De ferias de circo, ferias cuando hay fiestas. Sí, ustedes han visto. Y hay un jueguito muy interesante que es unas canicas que usted avienta y cuando las avienta tienen un montón de hoyitos. Y al final tiene un hoyote grandote que es la reja común, ¿verdad? Donde llegan las. ¿Cuántos han jugado estas canicas o estas pelotitas? Sí, es un jueguito bonito, ¿no? Cuando éramos niños jugábamos esto. Nos llega, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Ahora se hace por internet, creo, hay una aplicación que se llama Atínale al premio, posiblemente, ¿no? Una app. Pero bueno, en nuestra infancia este era el jueguito. Y este amigo, este maestro, dice la siguiente alegoría, que es muy interesante. Todo lo que decimos como doctrina bíblica es como una caniquita que aventamos y va a caer en uno de los hoyitos que ya existen. Si no cae en un hoyito, cae en una rejilla que se llama lugar común. O sea, no hay nada, dice Eclesiastés, nuevo bajo del sol. De alguna manera todo cae dentro de esta rejilla. Entonces, ahí está este punto donde es importante el calvinismo. El calvinismo trajo esta institucionalización a la iglesia cristiana de tal manera que posiblemente el 90% de los libros cristianos, de las prédicas cristianas, que sean bíblicas, pues no, las herejías no entran aquí, están apuntando al calvinismo. Ahora bien, por último tenemos a los hermanos anabautistas. Los hermanos anabautistas tienen esta función de que un día, y fueron seguidores del señor Zwinglio, y cuando ellos estaban ahí, siendo en sus grupos de lectura, empezaron a leer la Biblia y se transformó, y dijeron, el que creyere y fuere bautizado, dijeron, los niños no creen, entonces, no, ¿por qué bautizamos a los niños? Vamos a bautizarnos. Y como burla para ellos, como nombre, como el mismo cristianismo era una burla, el nombre cristiano era una burla, les dijeron anabautistas, que quieren decir volver a bautizar. Entonces, aquí tenemos, y de ello surge lo que se conoce en la historia del cristianismo como el cristianismo neumático, porque ellos tenían experiencia de hablar en lenguas y de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y qué finalidad tenía esta época? ¿Qué cambio radical trajo esta época? Y que aunque parece que se diversificó
Todos estos que tenemos aquí y otros más que le siguieron tenían una sola cosa en la cabeza y era la parte central de todo esto. La parte central de todo esto que estamos viendo aquí era algo que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, que cada uno de nosotras y nosotros podemos estar seguros que el Señor nos ha llamado para servirle y cada uno de nosotros somos siervos del Señor para ayudar en el propósito de establecer el reinado de Dios en el presente época que nos ha tocado vivir. Aunque era una diversificación, era su punto central que caminaban. Cada cristiano, decía Martín Lutero, está llamado para ser sacerdote de los creyentes, el sacerdocio universal de los creyentes, atacando a la doctrina de la iglesia que hasta entonces decía que la iglesia era universal y única y solamente a través de ella se lograba la salvación. Y decía Martín Lutero, no, la salvación se ofrece a través de la obra redentora de Cristo y nadie es poseedora, volviendo a mencionar a Jean-Pierre Bastian, poseedor de los medios espirituales de salvación, sino cada uno de nosotros atacando esta doctrina es parte del sacerdocio universal de los creyentes. Bien, esto está muy bueno y entonces tenemos tiempo. Sí, me pasé 4 minutos, pero tenemos tiempo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias históricas de la reforma? Vamos a pasar aquí ya prácticamente del siglo XVI al siglo XVII. ¿Qué está pasando después de los 100 años de la reforma? Bueno, pues empezaron a pasar cosas muy interesantes. Una de ellas es que la Europa conocida cambió su territorio. Y ahora se hicieron guerras religiosas. Los mismos gobernantes tomaron diferentes partidos. Mientras había gobernantes que eran protestantes, había gobernantes que eran católicos. ¿Cuáles gobernantes, por ejemplo, eran católicos? Pues los españoles. ¿De dónde viene nuestra cultura? De los españoles. Entonces ellos eran católicos. Mientras que otros, como los suizos, los holandeses, los alemanes, tenían gobernantes llamados protestantes. Entonces el siglo 17 se caracterizó por estas partes. Hubo aquí, en esta división política de la religión, una parte muy importante o naciones muy importante que quisiera separar. Francia. Francia tuvo el siguiente característica. Wow, Francia es muy interesante en la historia del protestantismo porque Francia, la mitad eran católicos y la mitad protestantes. El protestantismo católico se les conoce como los hugonots, hugonotes, ¿verdad? Y de ahí surgieron muchas a- guerras religiosas entre ellos hasta una famosa matanza en un día muy especial para ellos, donde acabaron con todos los cristianos, pues de la manera más fácil que se puede acabar con una persona que no entendemos o no comprendemos sus ideas, que es destruyéndole. Entonces, mataron a todos los hugonotes y Francia dejó esta huella inmensa en el cristianismo, que fue la matanza. Y era tan prohibido el cristianismo que los hermanos que querían llevar la palabra a Francia tenían que llevarla en unas cositas que se colgaban del cuello y ahí llevaban la palabra. Esta cosita en el idioma francés era colporteur o colportores. Los que portaban el evangelio en su cuello. Y cuando pasaba alguien, discretamente le daban partes de la palabra que ellos mismos escribían, porque estaba prohibido llevar la palabra. Ya por ahí, Gabriel otra vez nos contó una historia interesante también de los comedores de de papel o de arroz, ¿verdad? Papel de arroz donde escribían en China que está prohibido el cristianismo. Bueno,
Eh, este país por eso es importante. En el siglo XVII tuvo estas historias importantes. Otra parte, otra historia importante donde surgirá el protestantismo moderno. Aquí vamos siguiendo una línea lógica del protestantismo moderno a través de Europa. Y este siguiente país se llama eh, ¿cómo se llama este país? No lo recuerdo ahora. Si ustedes me ayudan a recordar este país, porque ahora los mexicanos dicen que nadie lo recuerda, ¿verdad? Ni lo quiere ver por razones meramente futboleras, pero bueno, ahí está el país. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces, ese país se llama Inglaterra. ¿Qué pasó en Inglaterra? Inglaterra es muy interesante la historia del protestantismo, porque la mayoría de los protestantes llegaron por un estado inglés que era dominado por los ingleses, una isla que está al norte de Inglaterra y es Escocia, por donde entró el Evangelio, y entonces se consideraba el protestantismo como algo no sano. Sin embargo, en la historia de Inglaterra, algunos, o reyes, perdón, empezaron a tener interés en el cristianismo protestante, a enterarse. El calvinismo se estableció muy fuerte sobre el norte o en el territorio del norte de Inglaterra y de repente el rey de Inglaterra, cuyo nombre no quiero recordar tampoco, decidió Enrique VIII, ¿verdad? Un mal hombre, decidió casarse muchas veces, Ana Bolena, toda esta historia, y le pidió al Papa, como él era católico, le dijo, pues, ¿por qué no me divorcias? Y entonces ya el Papa se puso duro con este Enrique y le dijo, no te divorcio, y él dijo, ¿sabes qué? Pues hago mi propia religión. Y hizo lo que se llamó la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana, para poder sobrevivir, lo que hizo fue trajo al protestantismo como parte de una religión de Estado. Esto es un problema, ¿verdad? Entonces, es un problema. Sin embargo, le dio la estructura necesaria para que esta iglesia tuviera una cosa tan importante como es solo la escritura, solo la fe y solo la gracia. Y la gran bendición es que mandó traducir la Biblia al inglés común. Por eso está esta Biblia en inglés que se llama así, la Biblia del Rey. Ujú. Y esta Biblia del Rey se tradujo y empezó a hacer un cambio increíble en Inglaterra. La gente empezó a leer la Biblia y aquí tenemos otro origen de nuestras denominaciones pentecostales. ¿Cuál es el otro origen de las religiones pentecostales? Es este origen de estas personas llamadas hasta le voy a poner había sacado un dibujito, pero decidí no ponerlo porque luego, bueno, a mí me espantan con eso de que te quitan parte no sé si que es verdad, o sea, en este mundo de posmodernidad donde dicen, te van a bajar tu video de YouTube porque dices cuáqueros, pues estás espantado totalmente. ¿Qué son los cuáqueros? ¿Cuántos han comido avena de la que vendían antes en unos botes así cilíndricos de cartón que se llama quaker? Cuáqueros. ¿Qué son los cuáqueros? La palabra cuáquero en inglés es algo así como entonces los gelatina eran los que temblaban. ¿Qué dijimos que llamaban los cuáqueros? ¿Cuál era la razón? Ellos estaban en Inglaterra, habían leído la Biblia, empezaron a leer aquel pasaje de la obra del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, empezaron a pedir que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo y el Señor, como es misericordioso, dio de su Espíritu a ellos y eran personas que cuando recibían el Espíritu Santo, esto no está en la Biblia, esto fue una manifestación personal de cada persona. Por cierto, hagamos un paréntesis aquí. ¿Les parece? Yo tengo aquí un paréntesis que voy a hacer rápido. Bien, los cuáqueros no fueron bien vistos por la iglesia gubernamental anglicana y empezaron a ser perseguidos por herejes. ¿Qué opción tenían? Ya tenía 200 años que
Se había o 100 años que se había descubierto América y lo que deciden es venir a América. Los primeros pobladores de América que vinieron a ser una colonia en Estados Unidos, o lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, fue una colonia de gente cuáquera, con esos gorritos que estaban, recuerdan ustedes, en la foto de la avena cuáquer. Esos eran los primeros llamados peregrinos. Por eso ellos celebran el Día de Acción de Gracias o el Día de los Peregrinos. Entonces, esto dio origen a la formación protestante. ¿De acuerdísimo? Entonces, ellos llegaron a Estados Unidos y más adelante vamos a ir hablando de cómo el Evangelio llega a nuestro país. Todo esto que estamos hablando fue una respuesta a esa iglesia que, siendo la iglesia verdadera, se había convertido en una iglesia que se estaba yendo al hoyo. Y Dios usa todo esto para tener ahí a los cuáqueros. Y los cuáqueros tienen que un lugar muy especial. Cosa muy interesante de la historia del cristianismo es que no solamente eran perseguidos por los cuáqueros fueron perseguidos por los anglicanos. Cosa muy interesante de la historia del cristianismo, los anabautistas no solamente fueron perseguidos por los católicos, sino fueron perseguidos por los calvinistas y por los presbiterianos. Parece que nosotros como humanos somos perfectamente capaces de perseguir. ¿Esto es nuevo? No hay nada nuevo bajo el sol. Pablo declara, me quieren morder como si fueran unos perros. Y no está hablando de paganos malvados, está hablando de cristianos que creían que era necesario circuncidarse para ser cristiano. Ellos son los que lo acusan y los que lo llevan prisionero y lo llevan hasta Roma. Son los causantes de la muerte del apóstol Pablo, los mismos cristianos. Esto no es nuevo, esto es una realidad que tenemos que vivir constantemente. Los grandes enemigos del cristianismo es el cristianismo. Esto es una realidad que estamos viviendo hasta en la actualidad. Nosotros mismos nos perseguimos a nosotros mismos. Las grandes persecuciones religiosas han sido entre cristianos. Es terrible esto, ¿no? Y ejemplo, ya hablamos de los hugonotes en Francia. Pero todo esto da la formación de lo que es el protestantismo moderno. ¿Qué abarca el protestantismo moderno? Diferentes formas o árboles de crecimiento. Tengo por ahí un mapa conceptual que hice años atrás, que no sé si lo recupere en algún momento, lo debo tener en algún archivo por ahí guardado, porque ya lo hice en computadora. Y está este mapa mental, o perdón, mapa, diagrama que nos habla de cómo era mm, ah, esta división o cómo fueron saliendo las diferentes ramas del árbol que se llama el cristianismo actual. Bien, ya entrado al siglo XVIII empezamos con el racionalismo teológico. ¿Qué es esto del racionalismo teológico? Bueno, es una parte muy interesante debido a un acontecimiento histórico también. ¿Qué pasó en este momento? Lo que pasó fue que después de la oscuridad de la Edad Media, llegó lo que la historia se llama el siglo de las luces, cuando todo empezó a ser transformado. La ciencia empezó a transformarse, empezó a aumentar, las tecnologías empezaron a crecer, llegó su punto culminante con la revolución industrial en Inglaterra, y todo esto acontecía en medio de que la iglesia ahora tenía mucho mayor difusión. La iglesia empezaba a crecer, el cristianismo era abarcado en sus diferentes formas y maneras en buena parte del mundo. Si bien ahora en el siglo XXI sabemos que no todas las naciones han sido alcanzadas, sin embargo, se marcó como un triunfalismo. Inclusive los grandes movimientos misioneros surgieron durante este periodo. Las misiones como el misionero Carey, las misiones a la India, las misiones al África, la misión misma
hablar del evangelio norteamericano en la América Latina empezaron a ser una realidad. La misma política empezó a cambiar de tal manera que los conservadores en los países latinoamericanos empezaron a perder fuerza y ahora la, el pensamiento reformado o las personas que creían en una manera no tan conservadora de la política empezaron a hacer una nueva manera de tener apertura, de tal manera que por razones políticas posiblemente se permitió que en México viniera el ferrocarril desde los Estados Unidos, esto debido a un hombre como Porfirio Díaz y Benito Juárez, que fue su antecesor con las leyes de reforma, donde se dio más libertad religiosa. Y ahora los ingenieros que traían de Inglaterra eran personas que traían el Evangelio, traían sus Biblias, traían hacían reuniones y entonces en el siglo XVIII empezó a haber evangelio casi en todas partes. Sin embargo, aquí tenemos que decir que aquí surgieron nuevamente otras herejías. ¿Qué herejías surgieron en esto? Bueno, aquí empezamos a hablar de lo que se llamó el racionalismo teológico. ¿Qué es el racionalismo teológico y cuáles serán sus principales enseñanzas? Estos nuevos teólogos, estos nuevos cristianos, estaban influenciados por el avance de la ciencia y empezaron a negar doctrinas sobrenaturales. Todo lo que les parecía sobrenatural era motivo de que ellos se pusieran muy enojados y entonces empezaban a decir eso no puede ser cierto, hay que darle una explicación científica, ya que para entonces el método científico, las explicaciones científicas tenían un valor de mucho peso y esto empezó a invadir a la iglesia y a ser una herejía que ahora empezaba a entrar en la iglesia. ¿Cuáles fueron en este periodo los principales ataques de lo que se llamó el racionalismo teológico? Primero, la Trinidad o la triunidad de Dios fue cuestionada. Sí, existe un Dios, pero un Dios como un hombre que crea un reloj, lo echa a andar y lo deja ahí. No tiene acción sobre la humanidad, simplemente es una figura que nos da un referente moral, ético, sobre el cual tenemos que vivir, pero no tenemos así como una relación donde nos esté haciendo sentir el Espíritu Santo sobre nosotros, redarguirnos, porque el hombre es suficiente. Y surge el humanismo, y el humanismo hace algo terrible en el cristianismo, que sigue siendo un bicho maligno que está dentro de nosotros. Ese humanismo significa yo soy capaz de hacer las cosas por mí, por mí, por mi persona, por mis logros, por mis fuerzas. Y eso es algo terrible. Luego, también una doctrina que parecía ya destruida totalmente, vuelve a resurgir con esto, porque entonces dicen, pues a lo mejor Cristo no era tan divino, a lo mejor fue un buen hombre, un gran profeta, ustedes han oído hablar esto, y empezaron a escribir libros desde supuestamente la teología diciendo, sí, fue un gran hombre, fue un teólogo ejemplar, murió por uno de sus ideales, fue un revolucionario, cambió la historia de la humanidad, pero divino. Espérame un poquito, eso significa que un milagro en su nacimiento, que hubo un milagro en su vida de ser perfecto, eso no puede ser, y empezaron a dudar porque había el racionalismo. Una de las cosas que fue muy terrible, que todavía la iglesia debate mucho entre las famosas iglesias de corte histórico, como las que mencionamos, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, diferentes iglesias, es lo que se llama el creer que los milagros siguen efectuándose en nuestros días. Surge algo que ya está agotada esta discusión, ya no tenemos por qué discutir con ellos sobre esto. Tiene un nombre, cesacionismo, cesacionismo. Es decir, dicen ellos, los milagros cesaron en cierto momento. Ya no hay milagros en la actualidad y esto resultó en una doctrina peligrosa. ¿Por qué? Porque Dios está más allá de nuestra razón y Él sigue obrando milagrosamente. Es más, no sé si dan cuenta ustedes, pero nuestra propia vida es un milagro constante, además de todos los milagros que Dios hace por su pura gracia en nosotros. Y por último, el cuarto punto es el
pecado original. Se empezó a cuestionar sobre el pecado original. ¿En qué sentido cuestiona el racionalismo el pecado original? En el mismo sentido que Pablo está hablando claro de él en Romanos y pues dice Pablo, estamos bajo una bandera, estamos bajo otra bandera. El principio que ya les hablé anteriormente, que es este principio federativo, si estamos bajo la cabeza de Adán o bajo la cabeza de Cristo. Entonces ellos dicen, no, no es posible que por un hombre haya entrado el pecado a toda la humanidad. Todos nosotros somos buenos por naturaleza. Simplemente es que queramos por nuestras propias fuerzas, otra vez humanismos, ser buenos. Entonces entra el humanismo. Aquí no estoy tratando de hacer una apología de la doctrina, simplemente marcar cuáles fueron sus puntos de vista. Muy interesante porque aquí viene la contestación de la iglesia y su característica central en estos 4 puntos que reviso nuevamente. El punto de la Trinidad, el punto de la divinidad de Cristo, el punto de los milagros y el punto del pecado original tenían un centro en todo esto. La razón humana se colocaba por encima de la revelación bíblica. Es decir, si dice la Biblia, pero espérame, mi razón me dice otra cosa. Entonces, esta era la herejía. En el caso del pecado original, uno de los respondedores, aunque nos pasamos ya al siglo XX, fue el famoso teólogo Karl Barth y su comentario al libro a los romanos. Todo este racionalismo vino a morir bajo una nueva manera de pensar que fue los pensadores. Nótese bien la palabra, porque luego los vamos a retomar más adelante. Los fundamentalistas. ¿Qué eran los fundamentalistas? Los fundamentalistas eran personas que, digamos, dijeron, volvamos al origen, volvamos a la raíz. ¿Recuerdan ustedes el famoso pasaje cuando llegan con Jesús y le dicen, Moisés nos permitió dar carta de divorcio? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Vas a hablar en contra de Moisés? Y él dice una palabra muy interesante en el Evangelio. En el principio no fue así. Este era la base para que los fundamentalistas dijeran, hay razones fundamentales o de peso que no pueden discutirse. Entonces, estos fundamentalistas tenían este pensamiento, que era volver al origen. En teología conocemos este pensamiento, yo le he dado el nombre, tal vez tengo que ver si hay alguien más que lo ha dado. A veces yo digo cosas que le he dado el nombre y lo descubro que lo leí cuando releo algún libro, digo, ay, esto lo leí de aquí, dije que yo le había dado el nombre. Es un principio axiomático. Axiomático, axioma es volver al principio. Es un principio de las matemáticas y de la filosofía que dice que todo tiene un origen principal y ese origen no cambia. Es decir, el fondo que no cambia, lo que no es negociable, lo que no está a negociación. Otras cosas estarán a negociación. Podemos negociar otras cosas, pero hay cosas que no podemos negociar. Estas cosas no negociables es lo axiomático, lo que jamás va a cambiar. En matemáticas hay principios que dicen, esto más esto, y si este fenómeno pasa así, sucede de tal manera, pero hay un principio que es el axiomático. Siempre 2 más 2 va a ser 4. Ese es un principio axiomático, no va a poder cambiar. De tal manera que en teología también tenemos este principio axiomático que dice, no va a cambiar. No va a cambiar la Trinidad, no va a cambiar la divinidad de Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre. Los milagros van a funcionar cuando Dios quiera que así sea, porque los milagros tienen un propósito de enseñanza en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también, pero en el Nuevo Testamento mucho más. Recuerdan cuando sus discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Está uno ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, ninguno de los dos. Esto fue hecho para que la obra de Dios sea manifestada. Y la obra de Dios manifestada era el milagro en su vida que tenía una función de enseñanza. Los milagros siempre fueron con un propósito de enseñanza. Siempre fueron con un propósito de enseñanza. Entonces, cuando Dios quiere enseñarnos con milagros, nos va a enseñar con un milagro. Y el pecado original no hay de otra. El hombre nace pecador y necesita la redención de Cristo.
Y este es el impacto que ha venido hasta nuestros días, con este impacto de este que le llamamos liberalismo teológico. Corrientes que reducen el cristianismo a una ética moral. Pórtate bien, eres bueno, tú puedes lograrlo. Si crees poder, lo puedes hacer. Tú échale ganas, el echaganismo que llamamos aquí en México, ¿no? Si tú te esfuerzas mucho o te pones en una concentrancia así, pues lo logras. Adelantándome un poco a la siguiente clase, vienen entonces a influir, gracias a esto, muchas corrientes orientales que se llaman positivismo. El positivismo cristiano es cuando pensamos que las cosas pueden ser mágicas y si creemos que podemos hacerlo, podemos lograr. Entonces, este positivismo dice, pues en tus manos está resolver el problema. Tú simplemente ponte las pilas, ¿verdad? Por eso muchos en la iglesia piensan que ir a la iglesia es ir a conectarse a la corriente eléctrica, recargar, ¿verdad? Como si tuviéramos un cargador. Aquí tenía un cargador hace rato de mi celular y lo enchufo, llego, lo enchufo y entonces ya una vez enchufado a la corriente, tengo la capacidad de, de, de verificar, ¿verdad? Entonces, ustedes vean ustedes aquí en ejemplo, llego a la iglesia el domingo, me pongo en la toma de corriente y entonces me lo enchufo acá en el cerebro porque tengo aquí un agujerito, entonces ya me pasa corriente. No, el evangelio no es así. El evangelio es porque soy un hombre transformado y yo voy a llegar el domingo que llegue a mi comunidad de fe, voy a llegar a hablar de los triunfos que Dios me dio en la gracia suya. De ninguna manera tengo que recargar pila. Pero eso es algo de este pensamiento de la corriente que reduce el cristianismo a una actitud ética moral. De tal manera que se es bueno porque se logra ser bueno por tus propias fuerzas, no por obras para que nadie se dé la gloria a sí mismo, sino por gracia sois salvos. Y eso es un don de Dios. De tal manera que todavía influyen en sectas que están surgiendo constantemente. Constantemente vemos eh, voy a mencionar alguna de ellas que a lo mejor ustedes están muy lejos de ustedes, pero fue muy importante en el siglo pasado. La cienciología, si se hacían llamar, ¿no? Fíjense el nombre desde ahí, la cienciología. Se estudiaba la Biblia desde la ciencia. Y esto llamó la atención de mucha gente de poder. Se dice que muchas gentes de poder entraron en estas sectas supuestamente pseudo cristianoides. Entonces ahí estamos con este punto. Ahora, ¿qué otras cosas afectaron eh, sobre este punto? Bueno, todos estos movimientos cristianos trajeron dentro de ella el germen del catolicismo del siglo XVI, antes de la Reforma. Había un germen en este sentido de 5 cosas que siempre debemos recordar que no estén en la iglesia. Autoritarismo. Hay autoridad, sí hay autoridades en la iglesia. Ya dijimos que autoridad quiere decir que alguien se pone al frente de nosotros para defendernos. Viene de ahí mismo la palabra autor, que es quien nos enseña algo, ¿verdad? Autoritarismo. La otra, tenemos que tener cuidado con volver a las herejías donatistas, todas estas de que Jesús no es realmente el Señor, que pues es una especie de Dios, pero no es Dios. Ahí están en los testigos de Jehová, en los mormones que surgen de las iglesias cristianas. Aquí tenemos nuestra propia herejía nacional, aquí muy cerquita de mí, ¿verdad? Eh, que están muy muy arraigados en el pueblo jalisciense y se llaman los de la luz del mundo, que ahora resultó sus líderes en todo una perversidad
de hombres porque llegan a un autoritarismo tal que es dañino. Otro problema es también que viene cuando ya la iglesia deja de ser bíblica. Esa es una cuestión increíble. La iglesia deja de ser bíblica. Sí, se maneja por pedacitos de la Biblia o por dichos de la Biblia. No está bien que haga esto, pero a veces lo hago con algunos hermanos que citan algún pasaje o alguna doctrina supuestamente bíblica y le digo, ¿y me puedes decir dónde está en la Biblia? Y hay cosas que no están en la Biblia. Hay cosas que no están en la Biblia. Voy a dar aquí, de acuerdo a esto, pues sí es importante que la iglesia tenga este concepto tercero de ser bíblica. Este concepto cuarto es muy importante. El concepto cuarto se llama que se pueda aplicar a la vida de la iglesia, que sea vivible, que las doctrinas que surgen de nuestra interrelación, los hermanos unos con otros, en nuestra hermenéutica comunitaria sea vivible para la iglesia. Ya he hablado de este señor que dijo, es importante la ortodoxia, que quiere decir doctrina correcta, pero es más importante la ortopraxis. Crédito a Francis Schaeffer, que dijo esta frase. Es importante la ortopraxis. Entonces, esto es muy importante. Y por último, debemos llegar al momento donde la iglesia se reforme constantemente. Una de las frases de este señor reformador que se llamó Juan Calvino era la iglesia reformada y siempre reformándose. Si la iglesia no está en este sentido, reformata, la iglesia reformada, siempre reformata, siempre reformada. La iglesia tiene que volver a la forma constantemente. Dijimos que reforma era volver a la forma original. La iglesia siempre tiene que estar buscando volver a la forma original, ser lo más apegado a la palabra de Dios y volver a la forma original. Si nos alejamos de esta forma, estamos en una dificultad donde nos convertimos en una religión. Y una religión más, pues viene a ser una religión más. No debe ser este nuestro propósito. Y bueno, vamos cerrando nuestra clase de este parte del siglo hasta el siglo XVIII. Ya hablaremos del siglo XIX en la próxima clase, pero vamos cerrando. Desafortunadamente esto, aunque pasó hace más de 200, 300 años, todas estas herejías siguen influyendo en sectas y formas de pensar que están vigentes en nuestros días. Es, el propósito de esta clase de doctrinas peligrosas no es criticar a las personas que se han equivocado, sino ver en sus errores para estar atentos a no caer en los mismos errores. Tenemos que estar muy conscientes de que como seres humanos podemos llegar a tener algunas dificultades en nuestra forma de hacer iglesia. La iglesia, hemos dicho algunas veces, lo voy a predicar el domingo en mi iglesia, la iglesia es profundamente humana y está llena de conflictos. Esto parece difícil de aceptar, parece una palabra que no es de Dios, pero si lo vemos a la luz de lo que voy a leer en Hechos capítulo 15, vemos que así era la iglesia, desde la iglesia primitiva. ¿Dónde está la diferencia en lo que estoy diciendo? No es en que quitemos las herejías, es saber abordar las herejías en manera adecuada a través de la Biblia. ¿Dónde está la diferencia entre los conflictos en la iglesia? En saber abordar correctamente los conflictos y poder resolver los conflictos. El problema no es el problema es el abordaje del problema y la solución al problema. Si es un problema, es una, ya dijimos la palabra axioma, si es un problema es porque hay una solución. Si no, sería un pseudo problema. Si hay un conflicto, hay una manera de solucionar el conflicto, si no sería un pseudo conflicto. De tal manera que nosotros estamos ante la disyuntiva cristiana de ser cada vez más acercados a lo bíblico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues leer la palabra de Dios. Yo creo que uno de los factores más importantes para estar atentos a las doctrinas bíblicas peligrosas es siendo un lector constante de la palabra de Dios. Si no somos lectores constantes de la palabra de Dios, no estamos cerca.
¿Qué otra cosa es importante? Para estar atentos a este racionalismo teológico del siglo XVIII y que no afecte nuestras vidas, pues también ver que lo que predicamos sea aplicado primeramente a nosotros como cristianos. Lo que predico va primeramente para mi persona y luego para los demás.